Hola querido triviero. Hoy vamos a ver tus conocimientos sobre historia. Tendrás 5 segundos para responder cada una. Si te gusta este contenido, por favor suscríbete y dale like. ¡Comenzamos! ¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos? ¿Abraham Lincoln, Thomas Jefferson o George Washington? George Washington fue el primer presidente de los Estados Unidos entre 1789 y 1797. ¿En qué año comenzó la Primera Guerra Mundial? ¿1914, 1918 o 1939? La Primera Guerra Mundial comenzó el 28 de julio de 1914. ¿Quién descubrió América? ¿Vasco da Gama, Hernán Cortés o Cristóbal Colón? La respuesta es la C. La descubrió en 1492 Cristóbal Colón. ¿En qué país se encuentra la Torre Eiffel? ¿Italia, Francia o Egipto? Este se encuentra en París, en la capital francesa. El periodo en el que aparecieron la agricultura y los asentamientos sedentarios se llama Paleolítico, Edad Media o Neolítico. La respuesta es Neolítico. Esto fue hace 8000 años antes de Cristo. ¿En qué país se encuentra la Gran Muralla? ¿China, Japón o Rusia? La ultra reconocida Gran Muralla se encuentra en China. ¿En qué ciudad se encuentra la Estatua de la Libertad? ¿Washington D.C., París o Nueva York? Esta se encuentra en Nueva York. Este fue un regalo de Francia a Estados Unidos para conmemorar el centenario de la independencia estadounidense. ¿En qué año llegó el hombre a la Luna? ¿1969, 1959 o 1972? Llegó Neil Armstrong en 1969. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia de los Estados Unidos? ¿George Washington, Thomas Jefferson o Benjamin Franklin? La escribió Thomas Jefferson. ¿Cuál fue el país que inició la Revolución Industrial? ¿Francia, Reino Unido o Estados Unidos? Esto pasó en Reino Unido y ocurrió entre 1760 y 1840. Cristóbal Colón llegó a América en 1482. ¿Verdadero o falso? Si prestaste atención en alguna de las preguntas anteriores, podrás responder esta. Así es, esto es falso. Llegó en 1492. El Reichstag está en Múnich. ¿Verdadero o falso? Esto es falso. Este reconocido edificio se encuentra en la capital alemana, Berlín. ¿En qué país se construyeron las pirámides de Giza? ¿Egipto, México o Perú? Estas increíbles pirámides se construyeron en Egipto. ¿Quién fue el líder nazi durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Joseph Stalin, Mussolini o Adolf Hitler? La respuesta es la C, el genocida Adolf Hitler. ¿En qué año terminó la Segunda Guerra Mundial? ¿1945, 1939 o 1944?
La Segunda Guerra Mundial duró de 1939 hasta el 2 de septiembre de 1945. ¿Quién fue el faraón más famoso del Antiguo Egipto? ¿Ramsés II, Tutankamón o Cleopatra? El más famoso o reconocido es Tutankamón. ¿En qué año cayó el muro de Berlín? ¿1975, 1991 o 1989? Cayó el 9 de noviembre de 1989, el cual marcó el fin de la Guerra Fría y de los regímenes comunistas en Europa Oriental. La Segunda Guerra Mundial comenzó en 1939. ¿Verdadero o falso? Así es, Trivero, muy bien. Esto es verdadero. Comenzó en 1939. Los faraones eran los reyes del Antiguo Egipto. ¿Verdadero o falso? Esto es verdadero. Era la persona más importante. La Gran Muralla China fue construida en un año. ¿Verdadero o falso? Obviamente esto es falso. Se tardó más de 200 años en construirla. El muro de Berlín duró 28 años. ¿Verdadero o falso? Esto es verdadero. Duró casi 3 décadas, de 1961 a 1989. ¿Quién fue el líder del Imperio Mongol? ¿Alexandre Magno, Gengis Khan o Julio César? La respuesta correcta es Gengis Khan, uno de los mayores genocidas de toda la historia. Su ejército mató más de 30 millones de personas. ¿En qué ciudad se encuentra el Coliseo? ¿En Roma, en Atenas o en París? Esta increíble obra se encuentra en la capital italiana, Roma. Siguiente pregunta. ¿En qué continente se encuentra la antigua civilización de los mayas? ¿África, América o Asia? La respuesta es la B. Los mayas se encontraban en América. ¿Cuándo se inventó la escritura? ¿4.000 años antes de Cristo? ¿20.000 años antes de Cristo? ¿O en el año 0? Alrededor de 4.000 años antes de Cristo, en la región de la Mesopotamia, actual Irak. Muy bien, Trivero. Si te gusta lo que estás viendo, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal. Esto nos ayuda muchísimo a seguir creando este contenido para ti. Seguimos. Boris Yeltsin fue el primer presidente de Rusia. ¿Verdadero o falso? Esto es verdadero, y esto ocurrió el 10 de julio de 1991, ya que antes era Unión Soviética. ¿Quién fue el líder de la Revolución Cubana? ¿Fidel Castro, Simón Bolívar o Augusto Pinochet? La respuesta es la A, Fidel Castro. ¿En qué año fue declarada la independencia de India? ¿1939, 1947 o 1955? La independencia de India fue en 1947. ¿Cuál fue el país en lanzar una bomba atómica? ¿Japón, Alemania o Estados Unidos? El primer país en lanzar una bomba atómica fue Estados Unidos, al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Según las leyendas de la antigüedad, ¿quiénes fundaron Roma? ¿Aquiles y Odiseo, Rómulo y Remo o Alejandro Magno y Ptolomeo?
Según la tradición, Rómulo y Remo fundaron Roma el 21 de abril de 753 a.C. ¿En qué país se encuentra el Partenón? ¿En Grecia, Francia o Italia? El Partenón se encuentra en la Acrópolis de Atenas, en Grecia. ¿En qué continente se encuentra el Taj Mahal? ¿Asia, Europa o África? El Taj Mahal se encuentra en Asia. Este está en la India. Pregunta 33. ¿A qué país le lanzaron la primera bomba atómica? ¿Japón, Alemania o Italia? La lanzó los Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial a Japón, en dos lugares, Hiroshima y Nagasaki. ¿Quién fue dictador en Italia en el siglo XX? ¿Joseph Stalin, Adolf Hitler o Mussolini? La respuesta es la C, Mussolini. Pregunta 35. ¿En qué año se abolió la esclavitud en los Estados Unidos? ¿1845, 1890 o 1865? Esto ocurrió en el año 1865. ¿En qué guerra participó Napoleón Bonaparte? ¿Guerras napoleónicas? ¿Guerra de los 100 años? ¿O Primera Guerra Mundial? Como lo dice la respuesta en las famosas guerras napoleónicas. La Revolución Francesa comenzó en 1776. ¿Verdadero o falso? Esto es falso. Comenzó en 1789 y finalizó en 1799. Napoleón Bonaparte fue derrotado en la batalla de Waterloo. ¿Verdadero o falso? Esto es verdadero y ocurrió el 18 de junio de 1815. ¿Qué barco se hundió en su viaje inaugural en 1912? ¿Titanic, Mayflower o Santa María? Así es, trivero. La respuesta es la A, el famoso Titanic. ¿En qué ciudad se encuentra el Big Ben? ¿París, Madrid o Londres? El famoso Big Ben se encuentra en Londres. ¿Quién fue el emperador del Imperio Romano que lo expandió considerablemente? ¿Constantino, Nerón o Julio César? La respuesta es Julio César, y extendieron el dominio romano sobre Francia, Bélgica, Países Bajos y parte de Alemania. ¿Dónde y cuándo se inventó la pólvora? ¿Estados Unidos en el siglo XIX, China en el siglo IX o Francia en el siglo XVII? Se inventó en China en el siglo IX. ¿En qué año cayó el Imperio Romano de Occidente? ¿1492 d.C., 1800 d.C. o 476 d.C.? La respuesta es la C, en el 476 d.C. Los mayas vivían en lo que hoy es Egipto. ¿Verdadero o falso? Esto es falso. Vivían en lo que es sureste de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. El Imperio Romano fue uno de los imperios más grandes de la historia. ¿Verdadero o falso? Esto es verdadero.
En su apogeo llegó a gobernar más del 21% de la población mundial. Nelson Mandela fue un líder de la independencia de Sudáfrica. ¿Verdadero o falso? Así es, triviero. Esto es verdadero. La Estatua de la Libertad es de cobre. ¿Verdadero o falso? Esto es verdadero, como también fue utilizado en muchísimos otros monumentos, pero cuando se oxida, tiene ese color azulado. ¿Quién fue la primera mujer en recibir el premio Nobel? ¿Marie Curie, Florence Nightingale o Amelia Earhart? Esto ocurrió en 1903 y lo ganó Marie Curie. Los samuráis eran aliados de los espartanos, antiguos guerreros persas o guerreros japoneses. Los samuráis fueron una poderosa élite guerrera en Japón desde el siglo X hasta la Revolución Meiji en el siglo XIX. ¿En qué país comenzó la Primera Guerra Mundial? ¿Francia, Reino Unido o Austria-Hungría? En Austria-Hungría, cuando el archiduque Francisco Fernando, heredero del trono de Austria-Hungría, fue asesinado por un estudiante serbio. Muy bien, triviero, vamos con la pregunta bonus. ¿Quién pintó la Mona Lisa? ¿Van Gogh, Pablo Picasso o Leonardo da Vinci? Si sabes la respuesta, déjala aquí abajo en la cajita de los comentarios y les daremos un pequeño regalo. Muy bien, triviero, en base a tus respuestas, ¿a qué nivel llegaste? Un enorme gracias a todos los trivieros que participaron en el video anterior, comentando y suscribiéndose al canal. Si te divertiste con este video, no dudes en suscribirte, darle like y activar las notificaciones. Aquí te dejamos otros retos que seguramente te atraparán. Nos vemos en la próxima edición, trivieros.